Ya, chicos, entonces, en vista de que todavía estamos a tiempo y que, bueno, tenemos chance todavía de ir resolviendo nuestro cuestionario, vamos a avanzar más bien con clasecitas, ¿ya? Para, en base a las clasecitas, en base a la parte teórica, nosotros poder resolver nuestro cuestionario. Ayer habíamos analizado entonces ya las funciones del lenguaje, el tema de las funciones del lenguaje. Comenzamos con un poco de oraciones, y estábamos revisando el tema de los párrafos. Vamos a avanzar entonces con el tema de los párrafos, ¿ya? Con el tipo de párrafo. Bueno, nos dice que comenzar a escribir un documento o encontrarse de frente con una hoja, eh, un hoja en blanco es una tarea difícil, incluso para aquellos que tienen un buen entrenamiento. Tarea ardua resulta de escribir, ¿no es cierto? Pero también lo es proporcionar una estructura que corresponda a lo que se pretende dar a conocer. Dice que un texto debe estar dividido en párrafos independientes y esta acción apunta a dos objetivos fundamentales. El párrafo debe estar dividido en párrafos independientes y que apunten a dos objetivos fundamentales. El primero es de entregar una visión ordenada, interesante y motivadora, y más importante aún, ayudar a organizar las partes de un discurso de acuerdo a su contenido. Tiene dos funciones muy importantes. La primera es entregar una visión ordenada, interesante y motivadora. Y la segunda, que es aún más importante, que es ayudar a organizar las partes de un discurso de acuerdo a su contenido. Linda, buenos días. El martes me toca dar la hoja y me toca sociedad y cultura. ¿Nos puede dar algo sobre eso? Sociedad y cultura. Ya, a ver, el día martes. Déjame ver cómo está el cuestionario. Permítame un segundito, entonces, chicos, solamente un ratito. Vamos a ver cómo está el cuestionario. ¿Para qué carrera está por oh, linda? Ya, entonces tenemos lenguaje y sociedad y cultura para psicología. Chévere, Olinda. Entonces, esto ya lo habíamos revisado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que ya vimos el tema de historia y ciencias sociales? No sé si tú estabas, Olinda, en esas clases. Y si es que no, nos va a tocar, en este caso, ver cómo estamos con los tiempos. No estuviste, ya. Entonces, en este caso, si tú no estabas en las clases que ya se dieron, estas están grabadas. Sí, entonces tendríamos que ingresar a la plataforma. No sé cómo tienen acceso, tienen usuario o simplemente acceden a la página. Ya. Hay un link que el profe Olger ya les va ahorita en este momento, les va a enviar al grupo de WhatsApp para que ingresen a la página web de Educarte. Entonces ahí ustedes van a tener acceso a todas las clases que ya se vieron y que están grabadas en la plataforma. Listo, Aline, porque este tema ya lo revisamos. Lo que tal vez podríamos hacer, profe, no sé si tengamos chance porque dice que también les piden para estas carreras historia y cultura. Entonces tal vez revisar el cuestionario más bien. Ya, lo que podríamos hacer en días siguientes que no habíamos revisado, si vimos clases, la parte teórica, no hemos revisado el cuestionario. Lo que podríamos hacer en días posteriores es revisar el cuestionario de sociedad y cultura. Pues atentos igual a la siguiente semana para poder revisar ese cuestionario. Ya, continuamos entonces con los tipos de párrafos. Dice que entonces cumplía dos funciones importantes, ¿no es cierto? El párrafo. La primera que era entregar una visión ordenada, interesante y motivadora, y la otra que es ayudar a organizar las partes de un discurso de acuerdo a su contenido. ¿Sí? Tenemos una pequeña definición de lo que es de lo que la RAE nos dice respecto
al párrafo. Y la RAE la define como cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letras mayúsculas al principio de la línea y punto aparte al final del fragmento del escrito. Es un conjunto de oraciones, ¿no es cierto? Podríamos definirlo nosotros como un conjunto de oraciones, el cual inicia, ¿no es cierto?, con una letra en mayúscula y la podemos identificar porque finaliza con un punto aparte o un punto final una vez que se termine de dar a conocer el mensaje, ¿no es cierto? El conjunto de ideas que se pretende dar a conocer. Nos dice que los párrafos por consiguiente desarrollan ideas o datos que se exponen. No obstante, la idea principal de cada párrafo debe ser una y no más. Cada párrafo entonces debe contener ¿qué? Una idea principal, una única idea principal. Dice, el inicio de una nueva idea debe ser señal clara de que el escritor está cambiando de rumbo y es menester pasar a otro párrafo. De que todo texto consta de tres partes fundamentales. Sí, todo texto, un documento, consta de tres partes fundamentales. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por eso nosotros veremos en este documento, en esta clasecita, que vamos a definir o vamos a hacer una distinción de los párrafos de acuerdo a cada una de estas partes. Es decir, existirán párrafos de introducción, habrán párrafos de desarrollo o de cuerpo, y habrán párrafos de conclusión. Dice, la construcción de los diversos párrafos, por ende, debe guardar relación con este estructura, ¿sí? Y ser clasificados de la misma manera. Para María Teresa Serafini dice que el estudio citadino, sin lugar a dudas, trabaja de manera más acabada en esta temática y cuya línea se seguirá en estas páginas, para que la elaboración de los párrafos introductorios y conclusivos responden a sus propias reglas y que es más conveniente escribirlos al final. Sí, para esta autora, para María Teresa Serafini, nos dice que en la escritura de un documento, lo que se debería hacer o pone como consejo es más conveniente escribir al final la introducción y la conclusión. Sí. Incluso cuando nosotros hacemos algún tipo de ensayo, lo que se recomienda es primero desarrollar el cuerpo del texto y finalmente, al final, establecer las conclusiones y hacer la introducción, que es una forma de resumir lo que se dice en el cuerpo. Ahora, párrafos de cuerpo o párrafos de desarrollo. Tenemos primero los párrafos de enumeración. ¿Sí? ¿En qué consisten los párrafos de enumeración? Dice que los párrafos de enumeración consisten en la presentación de una lista de elementos relacionados entre sí. Una lista de elementos relacionados entre sí y distribuidos de forma secuencial. Dicha lista por lo general va encabezada por una oración, una frase de oración organizadora que le permite al lector aprender el listado con facilidad, es decir, un tema del listado que se va a tratar. La función de esta oración organizadora es presentar el número de elementos constitutivos de la enumeración que viene, es decir, anticiparlos entregando alguna breve información acerca de cada uno de ellos, es decir, dar una pequeña introducción de la clasificación que se va a dar a conocer a continuación. Aquí tenemos algunos ejemplos. Hay tres razones, sí, aquí tenemos, mire, la oración introductoria. Hay tres razones de por qué Singapur es un país rico. Aquí nos está diciendo, mire, en cuántas divisiones va a estar dada esta lista? En tres. Tres razones de qué, oración introducción de por qué Singapur es un país rico. Uno, su población educada y trabajadora. Dos, sus gobiernos eficientes e incorruptibles. Y tres, la impactante armonía en que viven los distintos grupos étnicos y religiosos. Entonces nosotros vemos que se cumple, ¿no es cierto? Para hacer un párrafo de introducción, dice que primerito debe haber un párrafo de enumeración, perdón, debe haber una oración introductoria, es decir, que nos acerquen a lo que se va a hablar en el párrafo, ¿cierto? Sí, y que debe
en algunos casos, mencionar cómo va a estar dividida nuestra lista. Y finalmente nos detenemos que el párrafo debe estar separado, ¿no es cierto?, indicando el número o la lista de lo que se está hablando en esta primera oración introductoria. Y que debe ser, aquí nos dice, deben tener relación entre sí y deben estar ordenados de manera secuencial o distribuidos de manera secuencial. Sí, uno, dos y tres. Tres razones de por qué Singapur es un país rico. Segundo ejemplo, en la actual tendencia de la globalización, la actual tendencia de la globalización tiene, entre otras características, las siguientes. En primer lugar, ¿sí?, tenemos nuestra oración introductoria, es decir, de lo que se va a hablar, que es la tendencia de la globalización, de las características de la tendencia de la globalización. Y nos dice, en primer lugar, ya nos va dando el número de la lista, ¿no es cierto? Y como pueden ver en esta primera oración introductoria, no nos dice pues el número en que está en que va a tener el número de, o la lista que va a tener este párrafo. En este no nos dice. Nos dice, en primer lugar, la globalización nace de la necesidad de cambiar mercados pequeños por mercados mundiales, debido a que existen productos que pueden satisfacer necesidades estandarizadas en los distintos mercados. De esto se infiere una segunda característica, que es el hecho de que la globalización implica la existencia de empresas transnacionales que están localizadas en varios mercados mundiales, como por ejemplo la Coca-Cola y la Perú. Y finalmente, otra característica es que las empresas globalizadas tienen un movimiento de factores de producción que son el capital, la mano de obra y la tecnología. Factor, este último que tiene la importancia capital en el funcionamiento de las mencionadas empresas. Vemos que se cumple, ¿no es cierto?, para que sea párrafo de enumeración, tiene una enumeración introductoria, y después nos da detalles o nos va enlistando cada una de ellas. Una, va haciendo una lista. Dos, y tres. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Tiene una oración introductoria y nos va desglosando el listado. En primer lugar, segunda característica y una característica final u otra característica. Sí, en lista de lo que se está hablando en la oración introductoria. Y un último ejemplo dice, las grandes creaciones literarias de Grecia provienen de diferentes ámbitos. Las grandes creaciones literarias de Grecia. Nos va a dar a conocer las creaciones literarias de Grecia. Perdón, nos va a dar a conocer los ámbitos de donde provienen las creaciones literarias de Grecia. Entonces dice que provienen en primer lugar de la épica, que son magníficamente representadas por los poemas heroicos de Homero, perdón. El siguiente ámbito, que es la lírica, que alcanza sus máximas cumbres con Alquílico, Safo y Píndaro. Y finalmente otro ámbito, la tragedia. Pronto pudo ostentar genios creadores de una gran altura como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Entonces vemos que se cumple el concepto para que sea párrafo de enumeración. Tiene una oración introductoria y va desglosando en una lista de lo que va a hablar en esta oración, de lo que dice que va a hablar esta oración. Dice, sin embargo, este enunciado organizador puede insertarse también al final del párrafo de enumeración, y en este caso la idea principal aúna la lista de elementos procedentes. Ya, por ejemplo, nosotros como nos dice que otra manera de identificar nuestro párrafo de enumeración es no solamente encontrando una oración introductoria, sino que esta oración
podría estar al final, ¿no es cierto? Al final, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Sí, nos dice, expresión del mundo interior, interpelación al receptor para que reaccione frente a un mensaje y representación objetiva de la realidad exponiendo hechos y conceptos. He aquí las tres funciones básicas del lenguaje. Y la oración que nosotros encontrábamos en los anteriores ejemplos como introductoria, en este caso se encuentra al final, y antes le antecede la lista, ¿no? Pues la lista de lo que está hablando en esta oración. Expresión del mundo interior, interpelación al receptor, y representación objetiva son son las tres funciones básicas del lenguaje. Sí, nosotros podemos encontrar también para que podemos definir como párrafo de enumeración cuando encontramos esta oración al final, ¿no es cierto? Al final del párrafo. Otro ejemplo tenemos, estudiante del Colegio de los Jesuitas de Madrid y de las universidades de Alcalá y Salamanca, lector asiduo de las escrituras y de los grandes teólogos, hombre de carácter meditabundo que lo llevaba fácilmente a la reflexión, profundo dramaturgo español, son algunos rasgos biográficos esenciales de uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, Pedro Calderón de la Barca. Vemos esta información o que esta oración, la que nos está hablando, de quién nos está hablando, se encuentra al final. Sí. Y por lo tanto, lo que le antecedería sería una lista. Estudiante de colegio, lector asiduo, estudioso de los grandes teólogos, hombre de carácter punto, es una lista, ¿no es cierto? Y al final encontramos de lo que nos está hablando. ¿Sí? Por lo tanto, es un párrafo de enumeración. Ahora, tenemos un párrafo de secuencia, perdón. Es par también, está dentro de los párrafos de cuerpo o de desarrollo. ¿Qué nos dice este párrafo de secuencia? El párrafo de secuencia es en esencia un párrafo de enumeración en que se explica de manera secuencial un proceso. Esto es una serie de acciones sucesivas que debe ser realizada en estricto orden cronológico para que el resultado esperado sea efectivo. En múltiples oportunidades el objetivo que se persigue a través de este tipo de texto escrito es enseñar a operar un aparato eléctrico, armar un computador o preparar un exquisito guiso. Rasgo distintivo es sin duda la claridad. Para conseguirla es fundamental anticiparse en cada etapa de las probables dudas que surjan al respecto. Entonces, dice que en esencia el párrafo de secuencia es similar al párrafo de enumeración, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la principal diferencia? Que en este párrafo de secuencia enlista o más bien nos da a conocer un proceso, un proceso que debe estar en orden, bueno, en este caso no es el cronológico, que debe seguir una secuencia. Es decir, es que hay un paso uno, debe haber un paso dos, pero que debe seguir esa secuencia obligatoriamente, ¿de acuerdo? Se nos dice que esto se ve cuando nos dan, por ejemplo, instrucciones de cómo operar una maquinaria o instrucciones de cómo armar una máquina, etcétera, ¿sí? O cómo seguir una receta. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de párrafos de secuencia. Vamos a subrayar esto. En esencia, un párrafo de enumeración, pero que explica de manera secuencial un proceso. Es la principal diferencia. Explica un proceso, pero de manera secuencial. Tenemos algunos tipos, dice, enseñar a operar un aparato eléctrico, armar un computador, preparar un exquisito. Y nos dice que lo que le distingue es sin duda la claridad para conseguir, es decir, está especificado cómo se va a lograr tener, ya sea manejar un aparato eléctrico, armar un computador o preparar una receta. Ya, entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, galletas de limón. Y nos da una lista, ¿no es cierto? Nos enumera, pero ¿sí? Con pasos secuenciales. Galleta de limón. Y nos dice, bata las claras a nieve, agregue las yemas, también batidas, incorpore el batido, el azúcar y siga batiendo. Con pasos secuenciales,
primera acción, una segunda acción, incorpore el batido, siga batiendo. Tercera acción, mezcle la harina con los polvos de hornear y la ralladura de limón. Sí, parte del mismo proceso de la creación de una receta. Agregue estos ingredientes al batido, revolviendo bien para deshacer los grumos. Y mantequille la lata del horno y forme las galletas vaciando el batido por cucharaditas. Para las unas de otras, pues doblan su volumen. Cuézalas en horno suave durante 5 a 7 minutos. Sí, entonces, ¿qué vemos entonces en este ejemplo? Que nos da a conocer, es un párrafo en donde nos da a conocer de manera exacta un conjunto de pasos o procedimientos para lograr algo, ¿cierto? Un párrafo de secuencia. Siguiente ejemplo nos dice, ¿cómo pagar en Servipaga? También nos da un título introductorio en este caso, ¿no es cierto? Y nos va dando las actividades secuenciales para lograr cumplir con la hora. Si desea cancelar una cuenta a través de servipaga.com, en primer lugar, seleccione la empresa y el servicio que desea pagar. Ingrese el identificador de la cuenta, esto es el número del cliente, confirme y acepte los datos. Autorice el cargo, seleccionando el banco en que tiene su cuenta corriente. Ingrese su RUT y correo electrónico y por último, al completar la transacción, el comprobante llegará a su correo electrónico. ¿Sí? Nosotros podemos diferenciarle entonces del párrafo de enumeración, porque aquí, si bien nos da una orden, es un título, en el otro nos daba una oración, ¿no es cierto? Una oración que nos introducía para hablar de un tema en específico. Ahora, la diferencia acá con los de párrafos de secuencia es que nos especifican, ¿sí? Nos dan pasos a seguir en un proceso. Es netamente un párrafo en donde se explica cómo hacer algo, siguiendo un procedimiento. Ya, tres, el otro tipo de párrafos de cuerpo. Tenemos el párrafo de comparación o párrafo de contraste. Ya, tenemos entonces el párrafo de comparación o párrafo de contraste. Nos dice la comparación y el contraste son formas usuales de organizar un escrito. Comparación y contraste son formas usuales de organizar un escrito, generalmente encabezado por un enunciado que circunscribe el tema. El proceso consiste en delimitar la atención en dos o más objetos para descubrir la relación existente entre ellos o para precisar sus diferencias o semejanzas. Entonces, lo que nos dice que hace este párrafo de comparación es que a partir de una temática, de un tema, establecer eh, una comparación, ¿no es cierto?, para encontrar diferencias o semejanzas entre los temas que se están dando en el mismo párrafo. ¿Sí? Nos dice, centra la atención en dos o más objetos, o en dos o más postulados para identificar las relaciones que existen entre ellos o para ver si estos son diferentes o iguales. Sí, por lo general, la comparación y contraste van a la par. No obstante, ambos son en realidad métodos antagónicos. La comparación centra su atención sobre todo en las semejanzas entre los objetos, mientras que el contraste apunta a las diferencias. Es realmente posible que exista comparación sin contraste o contraste sin comparación. Sin embargo, la comparación y el contraste al pensar y al escribir acontecen de forma simultánea y es muy difícil establecer los límites de inicio y término de una u otra. Dos son las formas de elaborar este tipo de párrafo, de manera contrapuesta, es decir, oponiendo de uno en uno los rasgos constitutivos de los dos objetos que se comparan y contrastan, o en bloque, determinando primeramente las peculiaridades de uno y a continuación las del otro. Sí, vamos a ver algunos ejemplos. Pues, prácticamente en este párrafo de comparación es eso, comparar dos o más elementos en un solo párrafo para poder identificar las diferencias o las semejanzas. Tenemos un primer ejemplo. Colo-Colo es uno de los equipos más populares en nuestro país. Ha ganado 22 veces el campeonato inicial. Una oportunidad trajo a nuestro país la Copa Libertadores de América. Posee una gran barra brava
que lo acompaña en todas sus presentaciones. Se trata de la garra blanca. Por su parte, sí, hasta aquí entonces nos está hablando de un equipo, es una temática, ¿no es cierto? La principal temática son equipos de fútbol o partidos de fútbol, ¿no es cierto? Y lo que entonces debería ser que en este párrafo compare a este primer equipo, que es el Colo-Colo, con otro equipo, ¿no es cierto? Pero que hablan del mismo tema. Dice, por su parte, el equipo de la Universidad de Chile no se queda atrás. También goza de mucha popularidad entre los chilenos. La U ha sido campeón nacional en 9 oportunidades, pero no ha conseguido ninguna condicionada Copa Libertadores codiciada, perdón, Copa Libertadores. Al igual que Colo Colo, se hace acompañar por su barra denominada los de abajo. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver aquí en este párrafo? Sí, que se habla de una temática como propone la conceptualización, pero en el mismo párrafo se hace una comparación de uno, perdón, de dos o más elementos, o entre dos o más elementos, ¿sí? Para poder nosotros establecer o identificar las semejanzas y las diferencias. A esto se le conoce entonces como un párrafo de comparación o de contraste. Tenemos un segundo ejemplo. Nos dice, iniciada la Copa del Mundo de Alemania 2006, el fútbol se ha tomado las primeras líneas del deporte en general. Brasil y Argentina son dos de los favoritos para ganar, según los técnicos universitarios, ya que ambos, además de ser sudamericanos, son países que cuentan con un equipo fuerte. Sin embargo, mientras Brasil tiene a su favor un juego basado en el toque y muy vistoso, la principal ventaja de Argentina es la garra que caracteriza a los jugadores. Brasil es el equipo que mejor juega al fútbol en este momento y no debería tener problemas para estar en semifinales. En el caso de Argentina, siempre es el albiceleste, tiene muy buenos jugadores, además de la pasión que le ponen para todo, y esto es lo fundamental, apuestan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este párrafo con este párrafo? Que en este primer párrafo que se hablaba de Colo Colo, en un primer momento se da a conocer todas las características de este equipo y después se da a conocer las otras características del siguiente equipo, por lo que es más fácil poder contrarrestar o poder comparar, ¿no es cierto? Sin embargo, en el segundo párrafo, en el segundo ejemplo, si bien se habla de una temática que son la Copa del Mundo de Alemania 2006, está haciendo una comparación entre dos selecciones, Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Pero en este caso no da a conocer en un primer momento toda la información de Brasil, sino que mientras va dando a conocer cada una de sus características, la contrasta o la compara con otra. En Argentina son dos los favoritos, dice sin embargo Brasil tiene a su favor un juego basado en el toque, muy vistoso y muy vistoso. La principal ventaja de Argentina es la garra que caracteriza a los jugadores. Entonces, contrasta una característica con otra del otro equipo. Y lo mismo va a pasar en las siguientes oraciones. Contrasta una característica con otra característica de lo que no pasaba en el otro, ¿cierto? Sin embargo, sigue siendo un párrafo de comparación o de contraste. Ahora, un último ejemplo nos dice que Argentina y Estados Unidos ahora tienen algo en común, la venta de islas. Claro que varios millones de dólares de por medio. En los precios diferencian a ambas naciones. Mientras las inmobiliarias norteamericanas vieron la beta comercial y pusieron un piso de 2 millones, los argentinos empezaron tímidamente a vender una porción de la isla en los ríos locales a un valor muy inferior. Además, la compra de islas en Estados Unidos es vista por los millonarios del mundo como un lugar para montar infraestructuras como hoteles, puertos, centros turísticos. En cambio, Argentina no se proyecta como un lugar de inversión inmobiliaria tan elevado. De la misma manera, están hablando de la venta de islas en dos países, Argentina y Estados Unidos, acompañando este proceso de la venta de islas. Y similar a lo que sucedía en el ejemplo número 2, da una característica de un lugar y la contrarresta con el otro lugar para poder pasar a una nueva característica.
Sin embargo, como decíamos, sigue siendo un párrafo de contraste o de comparación. Siguiente tipo de párrafo de cuerpo, tenemos el párrafo de desarrollo de un concepto. Este tipo de párrafo, como su nombre lo señala, apunta al desarrollo de una idea principal. Miren, apunta al desarrollo de una idea principal. ¿Sí? Este tipo de párrafo, como su nombre lo señala, apunta al desarrollo de una idea principal, expresa generalmente bastante global, apoyada en ideas secundarias. ¿Sí? Apoyada en ideas secundarias, que son los hechos, ejemplos, incidentes o razones que deberán desarrollarse de manera efectiva y al mismo tiempo entregar información adicional que permitan que la idea principal, sí, permitan que la idea principal resulte más significativa. Entonces, en el párrafo de desarrollo de un concepto nos dice que nos da a conocer, ¿sí?, una idea principal de una temática, pero que esta idea principal debe estar acompañada de una idea secundaria que refuerce la información de la idea principal. Tenemos un ejemplo, dice, nada de fácil será para la empresa DIS construir un supermercado en el edificio de la escuela italiana. Generalmente, ¿dónde encontramos la idea principal? En las primeras líneas o las primeras partes de un párrafo. Por lo tanto, tendríamos esto. Esta sería la idea principal. Que nada es fácil, que no será fácil para la empresa DNS construir un supermercado en el edificio de la escuela italiana. Idea principal. Entonces vamos a ver las ideas secundarias. ¿Por qué? Es decir, nos va a dar razones de por qué no es fácil para esta empresa construir un edificio. Dice, cualquier proyecto que se presente tendrá que respetar la reglamentación patrimonial. Sí, cualquier proyecto debe presentar la reglamentación patrimonial que rigen los inmuebles que tienen la categoría de conservación histórica, como es en este caso. Según lo explicó la arquitecta Paulina Kaplan, encargada de la Oficina de Gestión Patrimonial de la Municipalidad de Valparaíso. Una segunda parte de la oración secundaria es que los interesados en construir en el lugar deberán ajustar los diseños a la legislación vigente. ¿Sí? Es decir, de uno la idea principal, la refuerzan con ideas secundarias. De que esta empresa no podrá construir un supermercado. En la primera, porque deberá presentar o tendrá que respetar reglamentación patrimonial. Una segunda parte que dice que eh, los interesados deben ajustarse a los diseños de la legislación vigente. Y nos dice, esto significa, por ejemplo, que no se pueda derribar cualquier muro o la fachada de un edificio, que están impedidos de realizar ciertos tipo de construcciones. Y finalmente nos dice que al ser últimas ideas secundarias, dice que al ser un inmueble de conservación histórica, cualquier proyecto de construcción que se requiera realizar en el lugar también debe contar con la venia de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. Sí, entonces como vemos, existe una idea principal y para reforzar esa idea principal han existido algunas ideas secundarias, tres en este caso. So, por lo tanto, tenemos que es un párrafo de desarrollo de un concepto. Siguiente, eh, siguiente ejemplo. En este les voy a hacer un ejercicio. Identifique la idea principal de este párrafo. El de descarrilamiento del metro de Valencia. Perdón, el descarrilamiento del metro de Valencia es uno de los accidentes más trágicos y terribles que han azotado a España. Hasta el momento de la falla ha dejado 42 muertos, cientos de heridos y millonarias pérdidas de infraestructura, y el país aterrado ante una nueva catástrofe y un dolor generalizado por la muerte de la madre de Violeta, la niña símbolo de esta tragedia, ya que la mujer de 41 años y vecina de Torrent no pudo recuperarse de las graves heridas que sufrió el pasado lunes y que desde entonces la habían tenido en una situación crítica, al igual que muchos de los afectados.
¿Sí? Entonces vamos a identificar cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Los leo en los mensajes. Ok, chicos, si decimos que la idea principal generalmente la vamos a encontrar al inicio de los párrafos o en las primeras líneas de un párrafo, ¿cuál es la idea principal o de qué se está hablando en este párrafo? Luego, ya nosotros podríamos decir entonces que como idea principal en este párrafo es que el descarrilamiento del metro es uno de los accidentes más trágicos que ha azotado España. Accidente más trágico que ha azotado España. ¿Por qué? Son las ideas principales, secundarias, perdón. Entonces ahí tenemos que ha dejado 42 muertos, cientos de heridos, millonarias pérdidas de infraestructura y al país aterrado ante una catástrofe en el metro. Son las ideas secundarias, es decir, lo que profundiza o lo que refuerza la idea principal. ¿Sí? Tenemos de qué se habla en el párrafo, que es del descarrilamiento del metro, que es un accidente el más trágico que ha sufrido España, y las ideas secundarias serían por qué es el accidente más trágico que ha sufrido España. Dejado 42 muertos, millonarias pérdidas y el país aterrado ante una catástrofe en el metro. Tanto decimos que es un párrafo de desarrollo de concepto. Un último ejemplo tenemos, póngase pilas, igual mismo ejercicio, vamos a identificar la idea principal de este párrafo. El gobierno actual no ha dado prioridad a la tramitación de acuerdos comerciales. Los TLC no se incluyeron en los proyectos legislativos prioritarios de este año. Michelle Bachelet tampoco los mencionó en su mensaje del 21 de mayo. Los TLC esperan ratificación del Congreso y también hay pactos que el Ejecutivo todavía no envía al Parlamento, como el acuerdo de asociación estratégica que se firmó con México el 26 de enero pasado y que de acuerdo a estimaciones de esta fecha se apostaba que estuviera operativo a finales de abril. Ya. Identifiquemos entonces la idea principal y las ideas secundarias de este párrafo. Los leo en los mensajes, chicos. A ver, identifiquemos de qué se habla en el párrafo. ¿De qué se habla en el párrafo? Es la idea principal. Identifiquemos, por favor, la idea principal de este ojito, ¿no es cierto? Tal vez algunos lo vuelvan a leer este párrafo y digan, a ver, aquí nos dice dónde estaba. Mm, mire, por ejemplo, esta parte. Este LC esperan ratificación en el Congreso. Y usted diga, bueno, puede parecer un párrafo de enumeración. No, no es cierto, porque esto, si es que quisiéramos que se considere el párrafo de enumeración, este 3TLC esperan la ratificación del Congreso, debería estar al inicio del párrafo o al final, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no es la idea principal, no se está hablando de los 3 TLCs, sino que está hablando de qué cosa, de la tramitación de acuerdos comerciales, ¿cierto? El gobierno actual no ha dado prioridad a la tramitación de acuerdos comerciales. De eso está hablando nuestro párrafo. Y lo que viene a continuación sería un refuerzo de esta idea principal. ¿Por qué no se ha dado prioridad a la tramitación de los acuerdos comerciales? Primero, porque el TLC no se incluyeron los proyectos legislativos, porque Michelle Bachelet no los mencionó en el mensaje del 21 de mayo. ¿Por qué tampoco se ha dado tramitación? Porque los 3 TLC esperan ratificación en el Congreso, ¿sí? Y porque, eh, bueno, se apostaban que estuvieran operativos a fines de abril. Tenemos una idea principal y existen ideas secundarias que refuerzan esta primera idea o de lo que se está hablando en el párrafo. Por lo tanto, es un párrafo de
desarrollo de un concepto. Después tenemos también dentro de los párrafos de cuerpo, tenemos el párrafo de enunciado, solución de un problema. Párrafo de enunciado, solución de un problema. Dice que este tipo de párrafo es uno de los más comunes, ¿sí? Especialmente en los textos de índole expositiva, donde se está exponiendo algo, ¿no? Obviamente en él se distinguen dos momentos. Uno en el que se evidencia el problema, dos momentos. Evidencia el problema y el otro en el que se da la solución. Esta fórmula puede, sin embargo, presentar variantes. Explicitarse solo la solución y dejar implícito el problema o viceversa. O viceversa. Sí, entonces en esta fórmula, en estos párrafos nos dice que no siempre encontraremos el problema y la solución, sino que en algunos casos solamente encontraremos la solución o solamente se establecerá el problema. ¿Sí? Otra alternativa es presentar varios supuestos de soluciones sin que ninguno de ellos represente una solución definitiva. Sí, entonces, tenemos algunos ejemplos. Vamos entonces a identificar en estos ejemplos dónde se encuentra el problema y la solución, para que se pueda configurar como un párrafo de enunciado o solución del problema. ¿Sí? Póngale atención. Me gustaría que participen, chicos, para que podamos identificar el tipo de párrafo al que corresponde. ¿No? Bueno, vamos a avanzar conmigo, ¿ya? Nos dice, vamos a identificar, vamos a leer el párrafo y identificar dónde está el problema y la solución. Dice, vecinos de dos localidades de la sexta región están molestos por la entrega de casas de 9, a ver, entonces, están molestos por la entrega de casas de 9 y 12 metros cuadrados, cuyo espacio alcanza solo para una cocina y un baño. Debería el gobierno arreglar su situación. ¿Cómo? ¿Sí? Aquí entonces nos está planteando el problema, ¿cierto? Que dice que los vecinos están molestos porque el espacio, la entrega de las casas son muy pequeñas, ¿no es cierto? Y nos plantean que debería el gobierno arreglar esa situación, o cómo. Y nos plantea una de las soluciones, ¿no es cierto? Nos plantea una solución. Una de las soluciones que ha planteado el Servicio de Vivienda y Urbanismo es construir y entregarles una nueva casa en terrenos apropiados y adecuados para vivir en ella. Y nosotros entenderíamos entonces que es un párrafo de enunciado y solución de problemas. Esta es una propuesta a largo plazo, por lo que también se ofrecerá la opción de ampliar las viviendas ya construidas en los próximos meses. Segundo ejemplo, las bajas temperaturas que están afectando la zona norte de nuestro país mantienen en alerta a los chilenos, quienes están en búsqueda de recetas para evitar las enfermedades. Esto nos está diciendo, en primer momento, está el planteamiento del problema del enunciado, ¿no es cierto? Que dice que las altas temperaturas, perdón, las bajas temperaturas están afectando a la población chilena. Y como solución dicen, para evitarlas, perdón, para evitar las enfermedades, las que aumentan con fuerza durante esta época, para mantenerse alejados de las enfermedades de invierno, la recomendación principal es protegerse de las bajas temperaturas abrigando la espalda, el pecho y los pies y la garganta. Tenemos la solución y el problema. Están afectando a los chilenos. Está planteando el problema que las bajas temperaturas están afectando a los habitantes y la solución, la recomendación principal es protegerse de bajas temperaturas. ¿Cómo? Protegiéndose la espalda, abrigándose el pecho, los pies y la garganta. ¿Sí? Es un párrafo entonces de enunciado, solución de un problema. Y finalmente, dentro de los párrafos de cuerpo, encontramos los párrafos de causa y efecto. ¿Sí? Entonces dice, aunque no siempre resulta fácil y evidente distinguir entre una causa y un efecto, es necesario en este tipo de párrafo analizar cuáles son los impulsos motivadores, es decir, las razones que conducen a ciertas consecuencias en determinadas situaciones.
La causa, ¿qué es la causa? Dice que alude al origen de algo, al origen de algo, y conlleva un resultado, ¿no es cierto? Será entonces de este resultado. Dice, pues obviamente los hechos no acontecen porque sí, no solamente pasan porque sí. Piensa, por ejemplo, en una persona que fue capturada por cometer un robo, el hurto es la causa, ¿sí? El hurto es la causa y la aprehensión y su posterior encierro serán las consecuencias. Sin embargo, en esas mismas consecuencias podrían asumir, construir las causas de otras consecuencias, claro que sí, y de allí que sea menester llevar a cabo un riguroso análisis para conseguir develar las causas y las consecuencias de cada situación. Bueno, nos dice que este párrafo de causa-efecto, lo que nosotros vamos a identificar, o lo que cómo vamos a identificarlos es cuando encontremos una consecuencia, una causa y una consecuencia, es decir, el origen de un problema y lo que ha provocado ese problema o esa situación, ¿no es cierto? Digamos la causa y una consecuencia. Porque obviamente nos dice aquí que no, las cosas no solamente pasan porque sí. Ahora, tenemos ejemplos. Artículo 121. Y nos dice, los que alzaren la mano a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objetivo de promover la guerra civil, de cambiar la constitución de Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o de impedir que entren en el ejercicio de ellas al presidente de la República o al que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los tribunales superiores de justicia, sí, tenemos la causa. Esta es la causa. Los que hacen a mano armada en contra del gobierno. ¿Qué pasará con ellos? Es decir, ¿qué les sucederá? ¿Cuál será la consecuencia? Sufrirán la pena de reclusión mayor o bien la de confinamiento mayor o la de extrañamiento mayor en cualquiera de sus grados. Causa, los que se alcen en mano armada contra el gobierno, consecuencia, sufrirán la pena de reclusión. Es un párrafo de causa-consecuencia. Un ejemplo. Con cada cambio físico o químico se produce siempre cierta cantidad de calor, que tiende a dispararse y no puede convertirse integralmente ni en trabajo mecánico ni en otras formas de energía. Causa. Con cada cambio físico se produce cierta cantidad de calor. Como consecuencia, de este modo, la cantidad de energía térmica crece inevitablemente en la naturaleza a expensas de otras formas de energía. El cambio, con cada cambio químico o químico o físico se produce cierta cantidad de calor. Causa. Y como consecuencia, la cantidad de energía térmica crece. Consecuencia. Causa, consecuencia. Y número 3. En tiempos de la colonia, un vagabundo enfermo, lleno de llagas, picazones y fiebres, llegó a un manantial y al ver correr el agua de una vertiente, se le ocurrió darse un largo baño. Acampó y todos los días se bañaba hasta que comprobó que el agua era totalmente curativa. Pues sintió un gran alivio, lo que fue contado a todo el que quería oírle y así empezaron a llegar los enfermos. ¿Qué nos está diciendo? Causa, ver correr el agua, no entiendo si lo creo, darse un baño. Darse un baño es la causa. Y consecuencia dice que el agua era totalmente curativa. Causa, consecuencia. ¿Comprendido? ¿Comprendido con los párrafos de cuerpo? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta ahí. Los lean los mensajes, chicos. Muchas gracias, Valesca. Listo, entonces hemos tenido, vamos a hacer una retroalimentación de los párrafos de cuerpo. Entonces tenemos 6 tipos de párrafo de cuerpo. Párrafo de enumeración,
párrafo de secuencia, párrafo de comparación o contraste, los párrafos de desarrollo de un concepto y los párrafos de desarrollo de un concepto, los párrafos de enunciado y solución de un problema, y finalmente los párrafos de causa. 6 tipos de párrafos. Continuamos entonces con los párrafos de introducción y de conclusión. A ver, ¿por qué se los divide en esta parte, en una sola, en un solo grupo? Los mismos que existen, los mismos párrafos que existen en los párrafos de conclusión, también existen en los párrafos de introducción. Aquí lo que vamos a ver es una definición de los párrafos de introducción de síntesis y los párrafos de conclusión de síntesis. Son los mismos, pero que tienen diferente concepto, y para que nosotros podamos entenderlo tenemos diferentes también, eh, ejemplos. Bien. Entonces nos dice, párrafos de introducción y de conclusión. Existen párrafos de introducción de síntesis y párrafos de conclusión de síntesis. Nos dice primero que la introducción de un texto por lo general es preparar al lector y señalarles el propósito y el tema de la redacción o de lo que se va a tratar. ¿Sí? Es la introducción. Mientras que la conclusión presenta, en cambio, el cierre definitivo de lo que se está hablando en el texto, el cual no debería ser largo ni complicado. Curiosamente, tanto en el comienzo como en el final de un escrito, es factible utilizar párrafos análogos, tengan un análisis o una comparación. Uno de ellos es el de síntesis, ¿cierto? ¿Qué nos dice? En un primer momento, esta primera parte nos dice que es la introducción, que es llamar la atención del lector, enseñarle el propósito de lo que de lo que se establece en el texto, y la conclusión, que es finalizar o dar un cierre a de lo que se está hablando. Pero nos dice que todos estos párrafos, de tanto de introducción como conclusión, deben tener un cierre con un párrafo análogo, es decir, una comparación o una síntesis, un resumen de lo que se ha hablado. Y nos habla de uno de estos párrafos de introducción y conclusión, que son los de síntesis. Bien. En la introducción condensa, perdón, lo medular del contenido. ¿Sí? Un resumen de todo lo importante del contenido. Es una síntesis, ¿cierto? Un resumen en los párrafos de introducción, dejando de lado todo detalle innecesario. Tiene el mérito de ser muy útil y de invitar a adentrarse en la lectura del texto. Pero la desventaja de conocer desde el comienzo de qué versará, es decir, de qué se tratará. En la conclusión, ¿de qué se trata? Perdón. En la conclusión, el párrafo recompone el significado de todo mediante la reunión de las partes, rescatando la idea principal y lo que está más intrínsecamente relacionado con ella, dejando la impresión de algo cerrado sin cabos. Es decir, explica por qué esta idea principal que se ha planteado en la introducción podría tener un cierre, un fin, para dar un significado completo, ¿cierto? Entonces, eso ha sido un párrafo de introducción y conclusión de síntesis. Ahora, ejemplos de párrafos de introducción de síntesis. Vemos nuevas irregularidades en la adjudicación y ejecución de los programas de generación de empleo en la quinta región quedaron al descubierto hoy. Sí, está llamándole la atención del lector, ¿no es cierto? Primeras líneas, la idea principal, ¿no es cierto? Llama la atención del lector. Dice que hay irregularidades que se han quedado al descubierto en la adjudicación y ejecución de programas de generación de empleos. La atención es un párrafo de introducción, y aquí nos dice por qué en el local, en el puerto de San Antonio, tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público Local por el Consejo Regional. Encontramos entonces en este párrafo de introducción la idea principal que llama la atención del lector, y esta última partecita que nos dice por qué, ¿no es cierto? Es decir, nos resume el por qué
se ha llamado, se han presentado irregularidades en los programas de generación de empleo. ¿Sí? Producción de síntesis. Otro ejemplo nos dice, el Ministerio de Obras Públicas anunció que se invertirán 300 millones de pesos para mejorar la infraestructura en puertos y aeropuertos de la isla Juan Fernández. ¿Sí? Se anunció que se invertirán 300 millones de pesos. Llama la atención del lector. Y aquí nos dice, para mejorar la infraestructura en puertos, aeropuertos de la isla Juan Fernández. Así informó el secretario regional y nos va dando un resumen, ¿cierto? Nos resume de qué está hablando. Dice, entonces, nos quedamos en los párrafos de introducción y conclusión. De introducción y conclusión de síntesis, ¿no es cierto? Estamos analizando el segundo ejemplo del párrafo de introducción de síntesis. Nos dice que el Ministerio de Obras Públicas, no, este ya lo revisamos, 300 millones de pesos. Invertirá 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. Llama la atención del lector. Y aquí nos da un resumen de por qué, ¿no es cierto? O en qué se invertirán los 300. Así ¿para qué? Así le informó, sería lo de la síntesis. Y tenemos como ejemplos de conclusión de síntesis lo siguiente. Nos dice entonces, ¿qué nos decía los párrafos de conclusión de síntesis? Que debemos identificar los resultados a los que se ha llegado, ¿no es cierto? Entonces, tras los temporales, entonces, Valparaíso fue fue la ciudad más afectada de la zona central del país. ¿Sí? En total, esta mañana, el puerto contabiliza más de 1.500 damnificados y más de 400 casos con distintos tipos de daños, desde voladuras de techo hasta 15 que quedaron completamente destruidas. Favorablemente, eso sí, la población esta vez no tuvo fallecidos que lamentar, como así ocurrió en la octava región. Entonces nos dice, tras los temporales, entonces, pues es una conclusión y la síntesis nos dice qué es lo que pasó. Tras los temporales, Valparaíso fue la ciudad más afectada de la zona central del país. ¿Sí? Es una conclusión con síntesis porque nos da de manera reducida qué es lo que pasó. ¿Sí? Ahora bien, dice, ahora bien, está cerrando, finalizando, conclusión. Tenemos que valorar lo que tenemos porque este es un país seguro. Hasta ahí nosotros ya podríamos encontrar una conclusión. Concluye el diputado Burgues a la vez que reflexiona que ha habido un aumento de la delincuencia y particularmente de la percepción de la inseguridad. Pero los datos gruesos indican que el 2005 fue mejor que el 2004. Agrega que a fin de año vamos a ver si esa tendencia se mantiene. Esas son las cosas que hay que ver para políticas de mediano y largo plazo. Ahora bien, si nosotros vemos que iniciamos con ahora bien, significa que vamos culminando, ¿no es cierto? Tenemos que valorar lo que tenemos porque es un país seguro. Está concluyendo. Y aquí especifica por qué, ¿no es cierto? O concluye. Y el tercer ejemplo nos dice, así fue siempre Sófocles, un triunfador que parecía encontrar sin esfuerzo alguno el gesto más elegante con que impresionar a su auditorio. Concluyendo, en síntesis dice, este hombre que escribió patéticamente sobre el dolor y el sufrimiento vivió con honores y alegrías una existencia larga y tranquila. Y según se dice, su muerte tuvo el mismo tono porque falleció repentinamente al recibir la noticia de una nueva victoria suya en los escenarios trágicos de Atenas. Así fue, Sófocles, un triunfador que parecía encontrar el gesto más elegante con que impresionar a su auditorio. Está concluyendo, ¿no es cierto? Está dando un cierre. Y aquí explica por qué, ¿no es cierto? Está sintetizando por qué parecía sin esfuerzo alguno ser el triunfador. Ahora, tenemos una introducción y conclusión con anécdota. ¿Sí?
vamos a ver de qué se trata este segundo tipo de párrafo. Dice que si el párrafo presenta un hecho curioso, una situación divertida o una anécdota, se logrará sin duda que el interlocutor tenga una mejor disposición a la lectura y posterior análisis del texto. Si la anécdota se halla al final, el lector quedará con una sensación de agrado por lo entretenido y vivido de la situación. Entonces, introducción o conclusión de anécdota puede encontrar en los párrafos de inicio algo curioso que contar, una situación divertida. Sí. Y si es que esto se encontrara al final, como si estuviera cerrando el documento, encontrara una anécdota o esta experiencia curiosa, sería un párrafo de conclusión. Ya, ahora vamos a ver algunos ejemplos de introducción. Nos dice, salió a comprar el pan y por poco no vuelve porque mientras Marta avanzaba a pasos lentos o a paso lento hacia la esquina de su casa con 8 meses de embarazo y portando solo 1.000 pesos, dos antisociales la empujaron y patearon, arrebatándole el escaso dinero y poniendo en peligro su vida y la de su hijo. Con la narración de este caso emblemático, el alcalde de la Florida, Pablo Salaquet, hizo un llamado al gobierno para reforzar la implementación de planes antidelincuenciales acordes a las realidades de cada municipio de la región metropolitana. ¿Qué nos está haciendo aquí? No está concluyendo, está introduciéndonos a un tema, ¿no es cierto? Y está contándonos un hecho curioso, un dato curioso, ¿no es cierto? Salió a comprar el pan y por poco no vuelve. Nos llama la atención, está introduciéndonos y nos explica por qué, pero nos explica por qué con una anécdota, nos explica por qué con un hecho curioso. Por lo tanto, corresponde a un párrafo de introducción con anécdota. Segundo ejemplo, el joven neonazi Mauricio Egaña caminaba la madrugada del domingo por la comuna de Conchalí junto a su polola cuando un confuso incidente en el que participaron al menos 7 skinhead hizo que las calles de Santiago se tiñeran el fin de semana con la sangre del primer simpatizante neonazi asesinado en Chile. Y nos habla de un dato curioso, ¿no es cierto? Está introduciéndose el joven neonazi Mauricio Egaña. Introduce el tema y nos cuenta qué es lo que pasó. Nos cuenta ese hecho curioso, anécdota, ¿no es cierto? Y finalmente, un último ejemplo de introducción con anécdota nos dice, nunca pensaron que de un día para otro, despertarían con el ruido de bombas, explotando a metros de sus casas. Introduce el tema y explica, ¿no es cierto? Y aviones militares avanzando muy de cerca de sus ciudades. Si esto se suma a la escasez de alimentos y el aislamiento producto de los caminos cortados, vemos que en este momento es dramática la situación de los extranjeros que no han podido escapar del Líbano, como los 12 compatriotas argentinos refugiados en la ciudad de Tiro, en la frontera sur del país. Es un dato también o un hecho curioso. Ahora, ejemplos de párrafos de conclusión con anécdota. ¿Qué pasa? Déselo, gracias. Permítanme un segundito, chicos, ¿ya? Ya, chicos, mil disculpas, avancemos, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de párrafos de conclusión con anécdota. Nos dice, el helicóptero de carabineros aterriza en el patio de la primera comisaría de Curicó. A pasos de allí, el perrito Prince contempla la escena moviendo su cola. El pastor alemán da saltos de alegría esperando que aparezca un cafil, su amo, pero los segundos pasan y el perrito gime, ya que no entiende que el cabo segundo no volverá, ya que es una más de las víctimas del fatídico torrente de los ríos P. Concluyendo, terminando la historia, y nos está contando una anécdota. Por lo tanto, es un párrafo de conclusión con anécdota. Siguiente ejemplo. Después de todo, el ambiente que se vive en el paso de Uspallata es de alegría. Un camionero saluda con la bandera de Perú flameante mientras pasos más allá en otro camión con tripulación chilena se escucha música a todo volumen y hombres cantando. Ellos sí que están aprovechando el varamiento para hacerse amigos. Concluye, ¿no es cierto? Viene el texto y cuenta una historia, una anécdota o algo curioso, algo chistoso, ¿no es cierto?
Ya chicos, siguiente ejemplo de párrafo de conclusión e introducción. Tenemos el tipo de párrafo de introducción con breves afirmaciones. Sí, nos dice, una serie de oraciones breves inicia este tipo de párrafo introductorio. Breves oraciones. Serie de oraciones breves. Muy común en toda clase de escritos. Cada enunciado contribuye a darle sentido cabal al párrafo al tratar el mismo asunto. Sin embargo, se corre el riesgo de que el lector lo confunda al no haber conectores gramaticales precisos entre una oración y otra. Lo mismo es válido para el párrafo de conclusión, aunque la serie de oraciones juxtapuestas permite la comprensión del análisis previo aglutinando todo. Para introducir un párrafo introductorio dice que nos muestra una serie de oraciones, ¿no es cierto?, que nos van a introducir el tema, mientras que las conclusiones de esta serie de oraciones concluyen algo, nos permiten tener una comprensión respecto al análisis del tema que se ha visto. Los de párrafos de introducción. Dice, Juan, Oscar e Ignacio son hermanos. Juan, Oscar e Ignacio son hermanos. También son brigadistas forestales y viven en el sector de Villancito, al norte del Salto de Loja, localidad de la octava región, que ayer estaba aislada por el desborde del río del mismo nombre, por el violento temporal. Pero en la modesta casa donde habita la madre y la abuela de los tres jóvenes, poco importaban las inundaciones. En la vivienda solo existe dolor por la pérdida trágica de Juan Escobar Bravo, de 27 años, quien falleció el domingo apagando un incendio forestal en Portugal. Por instrucciones, Juan, Oscar Ignacio, serie de oraciones. Primera oración, también son brigadistas forestales y viven en el sector de Chillancito. Nos da algunas oracioncitas que nos están introduciendo al tema de lo que se va. Y nos dice, segundo ejemplo, una dramática petición, el cese del fuego, una oferta de terminar con la violencia para lograr un acuerdo. Luego de largos días de enfrentamientos y el primer ministro palestino Ismail Genille solicitó ayer al gobierno israelí finalizar el conflicto. Una dramática petición de cese a fuego y una fuerte terminar con la violencia para lograr un acuerdo. Y oraciones introductorias para hablar de un tema. A través de un comunicado, el político palestino dijo que es necesario volver a la onda, es decir, a una tregua, sobre la base de un cese mutuo de acciones militares. Esa es la posición del primer ministro, que todos vuelvan a la calma y frenen las operaciones de ambos. Nos dan una serie de oraciones para introducirnos al tema. Ahora, con las conclusiones, nos dicen, nos da una serie de oraciones, pero para dar final a un tema. Cuando dieron las 3 de la tarde, Marcos Silva y Felipe Izquierdo se enfrentaron a los pobladores que exigieron algunas palabras de los parlachines animadores. Oraciones que dan una conclusión. Izquierdo confesó, nos equivocamos y pedimos disculpas. Estallaron los aplausos, el hombre había recuperado a su pulso. Tenemos los párrafos de introducción con cita. Es común que en las lecturas que se haya realizado o en los discursos que se hayan escuchado, una frase, una sentencia, un enunciado afortunado quede dando vueltas en la memoria y sea materia fértil para encabezar o concluir un escrito que tendrá de esta forma mayor relevancia, pues generalmente estas afirmaciones provienen de personas que provienen de personas connotadas y valiosas. Nos está diciendo que estos párrafos de introducción con cita o de cita tendrá un elemento importante. Es un extracto de un discurso, de lo que hayan escuchado, o una frase o una sentencia que esté dando vueltas en la memoria de la persona que va a ver un documento. Tenemos ejemplos de introducción. El ilustre físico matemático inglés Sir Isaac Newton, en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, dice con espléndida sencillez: no defino el tiempo, el espacio, el lugar ni el movimiento, debido a que son todos bien conocidos. Está citando la frase de alguien, lo que dijo ahí. Introducción.
Clásico no es el libro que necesariamente posee tales o cuales méritos. El libro que las generaciones de los hombres, dirigidas por diversas razones, leen con previo fervor y con misteriosas lealtades. La frase de Borges es un extracto de un documento, está citando a a un escritor. Y ejemplos de conclusión. Todos estos días, a partir de las 20 horas, la gente que quiere honrar a Henry fallecido en Portugal se reúne en ese lugar y encienden las velas. Isidro Mellano, su fundador, le había encargado unos puros, tal como el año pasado, y recuerda lo que el muchacho le dijo, en broma esta vez, cuando se despedía desde la puerta del bar. Ahora tenéis que pagar. Y está concluyendo un texto y cita frases de uno de estos individuos que fue parte de del proceso de comunicación. He aquí dice, pues, la verdadera universidad, he aquí a Eros, hecho y a la civilización e integrada en toda su dignidad, el radiante desenlace de la revolución actual, basada en la era eléctrica. Marta se ha podido decir que confía plenamente en el triunfo de una causa que apoya sobre una posición marginal terriblemente débil, que no es sostenida por ningún movimiento de masas, que no es impulsada por ninguna organización efectiva, que no es guiada por ninguna teoría positiva y que no obstante triunfará. Concluye con una cita. Tenemos los párrafos de introducción con interrogante. Nos dice, siempre es bueno integrar al eventual lector de un texto en el proceso comunicativo. Esto sucede de manera muy clara con este tipo de párrafo. En la introducción se lo compromete para que se sumerja en la problemática de qué se tratará. En cambio, en la conclusión se lo deja una inquietud para que sea él mismo quien intente hallar posibles soluciones al problema principal. Entonces, un interrogante se inicia un texto en los párrafos de introducción con una pregunta y en las de conclusión se finaliza una pregunta para que hacerle interesar al lector en que busque posibles soluciones o en que busque más información respecto a lo que lee. Entonces tenemos ejemplos de introducción con interrogante. Me dice, mira, con interrogante. ¿Por qué cada día un grupo mayor de jóvenes se ve obligado a dejar su patria o ir a trabajar a otro país? Mayor oportunidad laboral, mejores sueldos, simplemente porque la gestión del gobierno regional y nacional no está haciendo lo suficiente para ofrecer plazas de trabajo. Todas estas interrogantes fueron planteadas por las juntas de vecinos al alcalde Carlos en la reunión efectuada ayer en las dependencias del Consejo Municipal. ¿Sí ven? Inicia el párrafo con una pregunta. Bueno, en este caso con tres preguntas, ¿no es cierto? Ya, son párrafos de introducción con interrogante. Así, ya, siguiente ejemplo nos dice, era necesario que atacaran a la población civil de nuestro país, gente inocente, por una acción realizada por la guerrilla sin autorización del gobierno. Liberar a los dos soldados justifica el violento comportamiento de Israel. Se preguntaba esta mañana el primer secretario de la Embajada del Líbano en nuestro país, Alejandro Vital, quien esperaba la mediación de las Naciones Unidas en el conflicto nacional por la que atraviesa su país. ¿Sí? Y el párrafo introduciéndonos con una interrogante o con una pregunta. Y finalmente tenemos un último ejemplo. ¿Por qué mataron a mi marido si él no hizo nada por defenderse? Produce el tema con una pregunta y desarrolla. Ni siquiera los atacó, solo estaba cooperando y protegiendo a mis hijos. ¿Para qué amordazarlo y luego terminar con este hecho de violencia? Este día terminaron con su vida y la mía y la de mis hijos. El dramático testimonio de la viuda del médico uruguayo Roberto Bianchi impactó a los asistentes del tribunal. Y ahora ejemplos de conclusión con interrogante, es decir, finaliza con una pregunta para que el lector se interese en buscar una posible solución o nueva información respecto al tema. En el caso de que se lograra el acuerdo con Rusia, esto no sería el primero en hacerlo. Este no sería el primero en hacerlo. Estados Unidos tiene acuerdos de cooperación nuclear con fines civiles con las agencias de energía atómica europea. Además, China, Japón y otros 20 países. ¿Podrá George Bush lograr la aprobación del Congreso para contar con un nuevo socio? Finaliza.
exterior tiene... Ya, ya, Alison. Nuestra política exterior tiene aún mucho por precisar si quiere liberarse del síndrome del prisionero. Mientras más se tensione el lenguaje en el cono sur, Chile haría una gran contribución a América Latina si solo hiciera velar la diversidad regional y nuestro propio talento para movernos en. Pasó entonces con los like-minded countries que Michelle Bachelet mencionó en este debate de CNE como eje de su política exterior, con una pregunta, una interrogante. Y un último ejemplo, que las instancias de carret juvenil son los lugares que permiten el mayor acceso a drogas a los jóvenes escolares, ya que 46% de estos la obtienen en discotecas, recitales, pubs y fiestas. ¿Estará entonces la solución en impedir estas reuniones? Concluye. Y finalmente tenemos para los párrafos de introducción y conclusión el tipo de párrafo de introducción y conclusión con analogía. La analogía es una clase especial de comparación que se usa para definir o explicar algo relacionado con otro objeto más conocido por el lector. El diccionario de la RAE la define como la relación o semejanza entre distintas cosas. A diferencia de lo que pasaba en los párrafos de desarrollo, que son en los párrafos de cuerpo, sucede similar, ¿no es cierto? Perdón, sucede similar como sucedía en el párrafo de los párrafos de cuerpo, ¿cierto? Los párrafos de desarrollo, solamente que estos se encontrarán al principio o al final del texto, ¿sí? Es decir, una comparación en estos párrafos. Indudablemente, dice, proporciona una idea viva que despierta la atención del lector tanto al comienzo como al final del texto y lo conduce a pensar que siempre un tema se hace más inteligible cuando se lo puede asociar con otros más evidentes. De párrafo de introducción con analogía. Arena, sol, playa, palmeras, altas temperaturas y más de algún cuerpo escultural paseándose en bikini. El panorama usual de todos los veranos en los balnearios de América Central, donde los turistas llegan en forma masiva. De ahora en adelante, París también tendrá su foco. Por la fuerte ola de calor, hoy se inauguró una playa de 4 kilómetros junto al río Sena en la quinta edición de París Playa, un evento que en 2005 fue visitado por casi 4 millones de personas. El tema y nos está dando a conocer o nos está poniendo comparación, ¿no es cierto? Arena sobre playa, las altas temperaturas y más algún cuerpo paseándose en bikini. Panorama usual de todos los veranos en los balnearios de América Central, donde los turistas llegan de forma masiva. Sí, de forma masiva, América Central, de ahora en adelante también París, compara, ¿no es cierto? Su propio, comparando dos ciudades con estos atractivos turísticos. Lo introduce. La comparación dice, ¿recuerdan de la gallina de los huevos de oro? Su dueño la terminó matando. Por eso les digo a todos los que proponen gastarse de inmediato $2 en educación, pobreza o comprar una serie de cosas, que no hagamos lo mismo que el campesino con los excedentes de cobre. Mejor ahorremos. Sí, compara. Afrontó pedidos de renuncia, perdió el apoyo de su partido y estuvo a pasos de convertirse en el jefe de gobierno más impopular de la historia británica. Harold Wilson, en mayo de 1968. Claro que las encuestas publicadas hoy en Gran Bretaña demuestran que el primer ministro británico, Tony Blair, está siguiendo el mismo camino. Comparar, podríamos confundirle este tipo de párrafo con el que nos establecía ciertas oraciones, ¿no es cierto?, introductorias, pero aquí lo comparo. Harold Wilson con Tony Blair. Y ejemplos de párrafos con analogía en conclusión. Las buenas intenciones, aunque todos los santiaguinos optaron al mismo tiempo para eliminar la contaminación, no lo lograron, no lo lograrían. A lo más se produciría una brisa. Lo mismo pasa si millones de personas en el mundo saltan a la misma, lo mismo pasa. Nosotros vemos una comparación, lo mismo pasa. A pesar de las buenas intenciones, aunque los santiaguinos optaran al mismo tiempo para terminar la contaminación, no lo lograrían. A lo más se produciría una brisa. Lo mismo pasa si millones de personas saltan a la misma hora como parte del World Jam Day. Podrá cambiar el eje, modificar el clima o terminar con el cambio mundial.
global, pero tal vez valga la pena intentar, ¿sí? Culmina, cierra el documento con una comparación. Finalmente, el último ejemplo dice, finalmente, estamos frente por esta palabra que está concluyendo, nos dice, estamos a todas luces, una vez más, ante el cuento del tío, un pueblo alejado, un extranjero generoso, gente que gana plata muy rápido y casos muy. Un colosal montaje para la estafa a gran escala que fue el negocio de la empresa Fed, que lamentablemente dejó a los incautos inversionistas con pérdidas que van desde los 250,000 pesos a los 50 millones de pesos. Nos da una compra. Hasta ahí. Con esta información, entonces vamos a ver nuestro cuestionarito. Vamos a ver nuestro. Revisamos canal, el nivel. Niveles también ya lo habíamos, las funciones ya lo habíamos revisado. Vamos a corregir, ¿no? Nos dice la primera pregunta. ¿A qué tipo de párrafo pertenece el siguiente ejemplo? Como dijo el célebre escritor noruego, Erik Ibsen, la belleza es un acuerdo entre el contenido y la forma. Es lo que vemos aquí en esta parte, chicos. Está citando, es un párrafo con cita. Entonces, ¿dónde encontramos un párrafo con cita? ¿Era un párrafo de cuerpo o un párrafo de, de introducción y conclusión? Era un párrafo de introducción y conclusión, ¿no? Por lo tanto, desarrollo no puede ni puede. Ahora vamos a ver qué nos dice, si está concluyendo o introduciendo. La belleza de un acuerdo entre el contexto y la forma. La frase puede reflejar lo que sienten muchas personas anoréxicas. Consideran que la forma, el cuerpo mostrará un estado anímico y que producto de ello se observará en perfección. Sin embargo, debe reconocerse que lo que ellas pueden percibir como bello está afectando por sus enfermedades, cual debe atenderse antes de que las consecuencias sean terribles. ¿Introduciendo un tema o está finalizando un tema? Introduciendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un párrafo de introducción con sí. Que aquí no nos dice que identifiquemos si está con cita o qué tipo de párrafo de introducción sea, solamente nos dice qué tipo de párrafo corresponde. Sería un párrafo de introducción. Por lo tanto, opción de respuesta correcta de internet. El siguiente enunciado y selecciona el tipo de párrafo que corresponde. Como los edificios dañados en su estructura por un sismo que nunca se cayeron, pero se tornaron peligrosos e inhabitables. Así quedó el país que hasta ahora tenemos, que hasta ahora hemos conocido. No tanto en aparato administrativo, sino tanto en relación jurídica, política y social entre gobernantes y gobernados como comunidad estatal. ¿Qué está haciendo? Como los edificios dañados en su estructura por un sismo que nunca se cayeron, pero se tornaron peligrosos y naturales, así quedó el país ahora, que hasta ahora conocemos. Una comparación, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Una introducción con síntesis, una introducción analógica, una introducción con cita o una introducción con anécdota? Con síntesis no puede ser, con cinta tampoco puede ser, con anécdota tampoco, no está contando una anécdota. Lo que está haciendo es comparando, ¿no es cierto? Está introduciendo a un texto comparando para los edificios dañados con el país. Por lo tanto, sería una introducción analógica. Y así, vamos a seguir resolviendo entonces las siguientes preguntas. Los leo en la cajita de los mensajes, chicos. Ayúdenme respondiendo la siguiente pregunta. Lea el siguiente enunciado y selecciona el tipo de párrafo al que corresponde. Una vez, cuando yo era muy pequeño, desde ahí nosotros ya sabemos qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Una vez, cuando yo era muy pequeño, fui testigo de un eclipse de sol. ¿Qué está haciendo la persona? Es un párrafo de instrucción con síntesis, analógica, cita o con anécdota. Entonces, muy bien, Valesca. Perfectísimo.
Y no hay más para qué perder el tiempo leyendo el resto del texto. ¿Qué está haciendo aquí la persona? Está contando qué cosa. Una vez cuando yo era muy pequeño, está contando una correcto Valesca. Ujú, correcto, Joana. Siguiente pregunta, chicos. Pónganse pilas ahí. Lee el siguiente enunciado y selecciona el tipo de párrafo al que corresponde. Solo sé que nada sé. Fueron unas palabras de un reconocido filósofo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Una? ¿Qué es esto, chicos? ¿Es una? Con las palabras de quién? De un filósofo. Por lo tanto, es una cita. ¿No? Respondería a un párrafo de introducción con cita. Muy bien, chicos. Correcto. Muy bien, Kevin. Ya, y así vamos haciendo el siguiente ejemplo. Los leo. Usted léale y dígame la respuesta. Tiene un minutito. Lea el siguiente enunciado y se dice el tipo de párrafo al que corre. Ambos jóvenes están destinados a salvar a sus respectivas personas de un villano y sus esfuerzos, fuerzas inclinadas hacia el genocidio y la dominación mundial. Mientras que ambos hombres son apoyados por un grupo de enemigos, cada uno de ellos debe inevitablemente superar sus propios conflictos internos para salvarse con éxito tanto a ellos mismos como a sus mundos. ¿Ya? ¿Qué tipo de párrafo corresponde? Los leo en los comentarios. A ver, los leo, chicos, ¿a qué tipo de párrafo hace referencia este texto? Ambos jóvenes están destinados a salvar a sus respectivas personas de un villano y sus fuerzas destinadas hacia el genocidio de la mundial. Mientras ambos hombres son apoyados por un grupo de amigos, cada uno de ellos debe inevitablemente superar sus propios conflictos internos para salvarse con éxito tanto a ellos mismos como a sus mundos. Es un párrafo de introducción. ¿Con qué? Ando en este párrafo. ¿Está haciendo una comparación? No, no es cierto. ¿Está citando a algún personaje? No, no es cierto. ¿Está contándonos una anécdota? No, no es cierto. Por lo tanto, es un párrafo de síntesis, porque nos está dando un resumen de lo que va a pasar en ese texto. Sí, pero, y ya, esta última preguntita, para que ustedes la resuelvan en casita, el resto de preguntas con este tema de los párrafos. ¿Sí? Como ejercicio, me gustaría que participen en la cajita de mensajes. Lea el siguiente enunciado y seleccione el tipo de párrafo al que corresponde. Las redes sociales cambiaron la forma de relacionarse, pero como comúnmente se cree, ese cambio ha sido completamente negativo. ¿Qué desventajas y desventajas se asocian a ellas? Existen varias posturas al respecto. Algunas personas creen que las redes sociales solo implementan cambios positivos y otras sostienen que estos cambios solo son negativos. Sin embargo, existen posturas que sostienen que las ventajas y desventajas no dependen de las redes sociales, sino de los. En relación con el tema, se explica en qué consiste cada una de estas posturas. La introducción, no sé, nos está introduciendo a un tema, pero nos pide que identifiquemos si es introducción con interrogante, introducción analógica, introducción con cita o introducción con anécdota. ¿Qué será, chicos? Los leo. Yo creo que es una introducción interrogante. Correcto, muy bien, muchas gracias. Debiste, tu voz te reconozco, debiste haber sido Alice. Sí. Perfecto, Alice. Entonces la respuesta correcta sería una introducción a un interrogante, porque se plantea preguntas al inicio para empezar un texto, ¿no es cierto? Ese cambio ha sido completamente negativo. ¿Qué ventajas y desventajas se asocian a él? ¿De qué está hablando de un tema, ¿no es cierto? La forma, las redes sociales que han cambiado la forma de relacionarse de las personas. Muy bien, Kevin, ¿por qué hace preguntas del tema? Hasta ahí. El resto de preguntitas lo van a resolver así. Y nos estaríamos viendo el día lunes para poder avanzar con la resolución del cuestionario y vamos a ver si tomamos unas horitas también para resolver, como nos había solicitado Joana, resolver el cuestionario de historia o de ciencias sociales, me parece.
Eso sería todo entonces, chicos, por el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día lunes para continuar resolviendo los cuestionarios que corresponden. Que tengan un buen resto del día y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Sino para poder ya cerrar la salida.